Y empezó a llover y todo va a seguir igual más. Igual de bien y para qué. No tengo prisa, no nace para perder mi tren. El día salta llevará los sueños y la realidad será otro día más, simplemente un día más. La fábrica cerró, las máquinas pararon, se secó el sudor. La cabeza bien alta cuando se tiene valor para andar por la vida como el mejor perdedor. ¿Qué importa no? No me se acaba más. Sigo una tradición, costumbres que saber mi tierra me enseñó. Y quiero poner el misterio de saber si vengo hoy. Aunque no tengo claro, será nuestra decisión la confusión. No es mi defecto y hasta ahora encontrarme cuando quiero ser mayor.
sentimiento, no puedo parar. Venga, brazos arriba, chavales, brazos arriba todos, hostia. Que sea una fiesta esto, gente, Vamos, brazos arriba, chavales. Vamos, la plaza de Álvaro, brazos arriba, hostia. Vamos arriba, gente, vamos. Somos los dioses. Como una invasión, le damos este churro, dentro del corazón, volvimos a tercera, y seguimos aquí, porque estamos de nuevo. Como el invasión, dejamos este churro, dentro del corazón, volvimos a tercera, y seguimos aquí.
un poco de ganas. Bueno, daros las gracias por todo lo que habéis hecho este año, todos estos años que fueron mucho más difíciles que este. Sobre todo me acuerdo de muchas cosas, que he hecho algunas ahí dentro, pero sobre todo me acuerdo estos días, desde el sábado, de la derrota tan dolorosa del año pasado en Vigo, donde estábamos todos muy jodidos y vosotros estabais todos allí con nosotros, y creo que ahí empezó lo que conseguimos este año. Disfrutar del momento que todos deseábamos y bueno, no sé ya qué más decir. Os voy a dar paso a una persona que creo que es fundamental en este proyecto y que está un poco loco, como decíamos ahí dentro, que haga lo que quiera, que al final es el que manda. Ignacio. Ese no lo sabía, este es nuevo. Oye, yo nada más deciros que estamos muy felices, a mí me veis la voz ya, que se refleja la felicidad. Hace 5 años llegamos, dijimos que queríamos llegar al fútbol profesional, fue un año difícil, estábamos en tercera y gracias a esta gran plantilla, a este gran equipo deportivo, pues estamos cumpliendo sueños. Yo solo os puedo prometer que necesitamos todo vuestro apoyo, necesitamos el apoyo de la ciudad, el apoyo de las empresas ferroleras, y si todos vamos juntos estoy seguro que seguiremos cumpliendo sueños. ¡Paparrete! Estuvimos aquí juntos en el ascenso a segunda B, hoy aquí en el ascenso a segunda y espero estar juntos en el ascenso en primera. Muy diferente a la que estamos viendo hoy. El equipo y la afición no estaba tan unida como hoy estamos. Recuerdo mi primer partido en el campo del Somozas, perdimos 4-0, dije, ¿dónde me he metido? Pero ha merecido la pena. Ha merecido la pena. Quiero agradeceros a todos el apoyo que nos habéis dado, a todo este grupo de fantásticas personas que hemos formado. Y esto es no se me ocurre mejor persona para pasar al testigo
noche. Alex López, Lolo, Alex López, Lolo. Hola, muy buenas. Bueno, los que me conocen aquí, estos cabroncetes, saben que es muy difícil dejarme sin palabras y esto es un sueño hecho realidad. Me siento muy orgulloso de ser ferrolano, de ser racinguista. He tenido la suerte de llevar el número de fútbol por ahí adelante. Siempre he intentado presumir de lo que soy y lo comenté después del partido, ¿no? Tenemos que empezar a querernos más, a seguir juntos, porque es la manera de conseguir las cosas. Y esto me gustaría que la cantásemos todos, la canción que estamos cantando últimamente. Bueno, ahí está mi familia. ¡Hola! Y la vamos a cantar todos porque hay que sentirse orgullosos de lo que somos, ¿vale? Sé que aquí nací y aquí quiero quedarme. Aquí está mi hogar, donde se acaba el mar. Bueno, muy bien. Se secó el sudor. Como el mejor perdedor, que por favor, los bolsillos del pantalón, se llevase el oro. Abrí la cara al mar y me encontrarás, aquí te encontrarás. Quiero quedarme, aquí está mi hogar, donde se acaba el mar. Aquí quiero quedarme, aquí está mi hogar, donde se acaba el mar. Así va a morir. Bueno, perdonar, nos hemos venido arriba. ¡Te has perdonado! Ahora voy a pasar a una persona que a nosotros nos ayuda mucho, que se siente muy orgulloso de ser ferrolano, racinguista, y bueno, nos va a dedicar unas palabras aquí el presidente Pepe Criado. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Bueno, después de la alegría de los jugadores, yo no sé cantar como ellos, pero lo que sí os puedo decir es que soy un hombre tremendamente feliz. Tremendamente feliz. Porque, bueno, en esta altura te lo voy a cantar. ¡Cogerlo en palo!
que quería deciros es que viajo bastante con donde juegue mi Racing, siempre procuro estar allí. Y yo quería deciros a la afición nuestra, a toda esta juventud que está invadiendo la Malata, que hay muchos racinguistas de cuna, pero que necesitamos una generación como la vuestra, entusiasta, que veo niños pequeños, paseo por mi ciudad y veo sillas de niños de un año que llevan los colores del Racing, y allá donde vamos siempre damos ejemplo de deportividad, de animar al equipo, de no crear conflictos, y me siento honradísimo de vosotros. Yo solo quiero hablar para dedicaros estas palabras a la afición y a la ciudad de Ferrol. ¡Viva Ferrol! Bueno, ahora viene el Kaiser de la defensa, David Castro. Muy buenas tardes a todos. Eu solo quería agradeceros a todos que estás aquí, os que nos acompañastes todo o ano, a xente que apostou por min, porque a verdade é que me cambiou a vida deportiva a firmar aquí. Estou orgullosísimo de donde estou. Espero que solo sea o comezo. Espero vervos a todos na Malata ano que ven, e que todos os cada 15 días estea Malata que estou este fin de semana. Buenas. Un pouco máis do que xa dixeron meus compañeros. Bueno, como vedes tampouco teño moita voz. Un ano diferente, pero moi contento de acabar o objetivo. Moitos anos pensando por isto, moitas veces que non saiu ben, e non se me ocurre no mellor sitio que acabar por fin que de volta na casa. Era o objetivo cando volvín hai uns anos, por fin conseguimos. Estou moi contento por meus compañeros, por mí, agradecerlo a vos, a afición, e a eles tamén. ¡Opa Racing! Buenas tardes, afición. Gracias por acogerme, la verdad es que me siento encantado de ser ferrolano. Muchas gracias por todo el apoyo que nos habéis brindado. Y estamos muy contentos sobre todo por ver a tanta gente feliz, y esperamos seguir trabajando duro para que os sigáis sintiendo orgullosos de ser de Ferrol y de Racing. Un fuerte abrazo a todos. ¿Cómo estáis, Ferrol? ¡Vamos! Voy a ser muy breve. Llevo 11 meses aquí y todos vosotros me habéis hecho ser ferrolano hasta el meula. ¡Vamos! Gracias a todos, al equipo, al club, a todo el mundo, y que sepáis que esto es solo el principio. ¡Vamos a por todas! ¡Hostia, vamos! De paso testigo, Abraham Maldonado. Muy buenas tardes, Ferrol. Ya sabéis que yo soy manchego, me pilla muy lejos de aquí, mi zona, pero voy a intentar unas palabras en gallego. Creo que dende o sábado son un ferrolano máis. ¡Son Racing! Ahora quiero dejar el testigo a uno que igual le un poco por la
jugador que se llama Gianfranco Gazzaniga. ¡Vamos, perrito, vamos! ¡Qué mérito tenemos, muchachos! Ferrol, yo vine acá en una situación muy complicada y ustedes, todos ustedes los que están acá me devolvieron la alegría. Así que muchas gracias por estos 2 años que pasé. Gracias a todo el Racing, gracias a mis compañeros. A todos mis compañeros que se merecen lo mejor, a la madre de todo esto que lo han parido, que son los mejores. ¡Vamos! Gracias, señoras. Gracias a ustedes por animarnos y espero que Ferrol vuelva a brillar como debe brillar en esta categoría. Quiero darle mi felicitación a mi novia que ha estado aquí en Almería. ¡Vamos! En un momento difícil, a ustedes también que han estado siempre ahí y espero que el año que viene en segunda se rompa todo y vamos a hacer 12.000 todos los fines de semana en la barata y nos vamos a romper todo, ¡Segunda! ¡Vamos! Los quiero mucho, Ferrol. Buenas tardes. Ahora voy a pasar a Ñoqui García. Solo quiero agradecer a la gente que me trajo aquí hace 3 años. No vine en una situación fácil, pero bueno, hoy en día la realidad es la que es. Somos de segunda, gracias a todos los trabajadores del club, a todos los aficionados, a toda esta banda de sinvergüenzas que son una banda, porque somos una banda. Y nada, solo quiero decir que a segunda. Voy a pasar el micrófono al número 5, que está por ahí despistado, Don Quique Fornos. ¡Que Fornos! ¡Quique Fornos! Hola, muy buenas a todos. Sí, a mí me pasó lo mismo que al jefe. Me sentí mal en el desayuno, tuve una naranja. Pero no te cae. Nada, simplemente dar gracias a todos, porque de verdad esto es una locura. Cuando yo llegué aquí hace 4 años, sé que no era el mejor momento de lo que pasaba en el club, pero creo que todo esto nos lo merecíamos. Y quiero resaltar sobre todo 2 cosas. Darle las gracias a mi familia, que siempre está ahí conmigo, y quiero darle las gracias a unos compañeros de equipo que vi por ahí, por el medio, no sé dónde está, ahí, un chico que cuando vine yo y subimos a Jerusalén, sí, no digas que no, Diego Garrido, él y yo, sí, quiero voy a pasar a un compañero muy querido por la afición. Por favor, un fuerte aplauso para Pep Cadoller. ¡Míralo! ¡Párame! ¡Míralo! ¡Es Pep Cadoller! Buenas tardes,
Ferrol. No sé ni por dónde empezar. Llegué hace 3 años de Ibiza. Llegué en plena pandemia. Lo que he vivido aquí ha sido increíble. Es mágico. Nunca había imaginado poder lograr un ascenso con un club histórico como es el Racing de Ferrol. Es que no tengo ni palabras para describir lo que es estar aquí ahora mismo viéndose a todos. Y bueno, dar gracias a mis compañeros, que bueno, somos una auténtica banda, como dijo John, pero hemos hecho una temporada espectacular. ¡Esto es un milagro! ¡Milagro! ¡Esto es un milagro! Y nada, agradecer a mi familia que está en Cataluña, que los echo mucho de menos, a mi novia que es ferrolana. No tengo palabras para describir lo que he vivido aquí. Es espectacular, os quiero mucho. ¡Opa Racing! ¡Opa Ferrol! Y voy a pasarle el micro al goleador, al hombre del momento. ¡Jaume! 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 Simplemente agradeceros a todos los que se volvieron a meta el sábado pasado. Es increíble, yo en mi corta carrera no había vivido algo así y estoy seguro que no lo voy a volver a vivir porque esto es muy especial. Soy súper cercano, soy la hostia y agradecer sobre todo al equipo que cuando estuve en un momento jodido me apretó mucho y nada. A todos el apoyo que nos habéis dado durante todo el año y que sois increíbles y que si yo sigo trabajando como se está trabajando vais a tener mucho más alegrías. ¡Opa Racing! Manu, justo. Buenas tardes, Ferrol. ¿Cómo estamos? Nada, pues yo quería agradecer a todo el mundo, lo principal a todos mis compañeros por este gran año, a todo el equipo, a toda la afición, por el apoyo recibido desde el primer día que llegamos aquí. Y nada más que decir palabras de agradecimiento y que nada más que celebrar porque somos campeones, campeones. Ahora voy a pasar a un compañero que está bastante jodido. Le voy a hacer yo de traductor, pero voy a llamar a Jesús. ¿Cómo está la máquina? Bueno, primero que nada, agradecer a todos cómo me habéis tratado, al equipo, a toda la gente. Muchas gracias, Ferrol. Quería agradecerle también mucho a mi padre, que hicieron un esfuerzo muy grande por venir a ver el partido y nada, y quería cantar una canción. ¡Que vote! ¡Que vote! ¡Que vote la Malata! ¡Que vote! ¡Que vote! ¡Que vote la Malata!
a la gente así tan ilusionada con el equipo, pues es algo que siempre voy a recordar. Y nada, ahora me gustaría pasar el micro al del pelo blanco, que no sé lo que opinas de su peinado, a Brian Martínez. Pedro Almodóvar. Nada, yo quería dar las gracias a toda la gente, a los compañeros, que somos una familia, a la gente del club, que esto es la hostia, que estoy viviendo un sueño y que os quiero a todos y Rafa. Y le quiero pasar el micro